Diseño de cursos en línea. Principios del aprendizaje multimedia. Parte 1 de 2. Los principios del aprendizaje multimedia derivan de la investigación de Richard Mayer y explican formas en que las personas aprenden de forma más eficaz. Estos principios se utilizan ampliamente en el diseño de cursos en línea y videos didácticos para reducir la sobrecarga cognitiva y mejorar el aprendizaje. Los principios cognitivos del aprendizaje multimedia abogan por el procesamiento de información en doble canal, un canal visual y un canal auditivo, cada uno con capacidad limitada, lo que requiere diseños que no sobrepasen ni las vías visuales ni auditivas. Se recomienda prestar atención a los elementos de diseño visual y auditivo, asegurando que estén optimizados para evitar sobrecarga sensorial. Elementos de multimedia bien diseñados, hace uso de ambos canales sin sobrecargar ninguno de los dos. En las siguientes diapositivas, repasaremos los principios de Mayer del aprendizaje multimedia y compartimos algunos ejemplos. Principio multimedia. La gente aprende mejor cuando se usan palabras e imágenes en lugar de solo palabras. Combinar texto o narración con elementos visuales relevantes, como diagramas, gráficos o ilustraciones, ayuda a los alumnos a construir conexiones mentales más sólidas entre conceptos. Las imágenes ofrecen una representación visual de la información, lo que facilita la comprensión y memorización de ideas abstractas. Ejemplo. Un diagrama del corazón humano con narración que explique el flujo sanguíneo es más efectivo que una explicación solo en texto. La gente aprende mejor cuando se eliminan palabras, imágenes, sonidos o animaciones irrelevantes. Las distracciones más comunes incluyen clip art que no explica el concepto, iconos o emojis excesivos o música de fondo en los videos de las clases. Un enfoque mejor es usar solo imágenes que respalden la explicación con fondo de diapositivas limpio ni música de fondo. Principio de señalización. Las personas aprenden mejor cuando se resalta o señala información importante. El aprendizaje mejora cuando la información importante se enfatiza claramente mediante señales como encabezados, texto en negrita, flechas, pasos en un proceso o énfasis verbal en la narración. Estas señales guían la atención de los alumnos y alumnas a ideas clave. Al reducir el esfuerzo necesario para averiguar qué es importante, la señalización ayuda a los alumnos a centrarse en contenidos significativos y procesarlo de forma más eficaz. Principio de redundancia. La gente aprende mejor cuando se usan gráficos con narración, en lugar de gráficos con narración y texto en pantalla que repiten la narración. Demasiada información duplicada puede sobrecargar la memoria de trabajo cuando los alumnos deben leer texto mientras escuchan las mismas palabras y ven imágenes, su atención se divide entre canales. El principio de contigüidad espacial establece que las personas aprenden mejor cuando textos y elementos visuales relacionados se colocan cerca en la pantalla o página. Cuando las etiquetas se colocan directamente sobre o junto a las partes de un diagrama que describen, se puede conectar inmediatamente el elemento visual con su explicación. Esto reduce la necesidad de buscar información y disminuye la carga cognitiva. Por ejemplo, en un gráfico de partes, es más efectivo colocar etiquetas directamente sobre o junto a cada segmento en lugar de listarlas en una leyenda separada debajo del gráfico. Cuando los alumnos deben mirar constantemente entre el gráfico y una leyenda lejana, se interrumpe el proceso de aprendizaje y la interpretación es más lenta y difícil. En el ejemplo comparativo, la leyenda situada debajo de la tabla requiere que los estudiantes asocien colores con categorías, lo que aumenta el esfuerzo visual y cognitivo. También es útil evitar depender únicamente de la codificación por colores para comunicar la información. Cuando las categorías se identifican solo por el color en una leyenda, las personas con dificultades para percibir y diferenciar colores no podrán interpretar el gráfico. Principio de contigüidad temporal. Las personas aprenden mejor cuando aparece la narración y los componentes visuales al mismo tiempo, en lugar de uno tras otro. Por ejemplo, un profesor explica las partes de un diagrama en una clase grabada mientras el diagrama aparece en pantalla. Cuando el instructor dice, esta sección representa la etapa de entrada, esa parte del diagrama se resalta o etiqueta justo en el momento en que se menciona. De esta manera la narración y el elemento visual se conectan inmediatamente. Si el instructor primero describe las partes del diagrama verbalmente y después muestra el diagrama,
los estudiantes deben recordar la explicación anterior mientras intentan relacionarla con lo visual, aumentando así la carga cognitiva. Este principio es especialmente importante en videoconferencias, animaciones, diapositivas narradas y demostraciones. El principio de preentrenamiento establece que las personas aprenden mejor cuando ya conocen los nombres y características básicas de los componentes clave antes de que se les pida aprender un proceso más complejo. Cuando se introducen por primera vez términos, abreviaturas, partes o conceptos esenciales, se puede centrar la atención en entender cómo interactúan esos componentes, en lugar de intentar averiguar qué es cada elemento mientras se explica el proceso. Introduce vocabulario clave y siglas antes de presentar material más complejo. Si se usan siglas, es útil deletrearlas varias veces al principio de la lección o módulo para que los estudiantes se familiaricen con su significado. Después de que las abreviaturas se hayan visto varias veces, las siglas se pueden usar de forma más consistente en el resto del contenido. Ejemplo. Antes de explicar el proceso de respiración celular, la instructora introduce o revisa primero las partes de una célula y otros componentes importantes implicados en el proceso. Principio de segmentación. Las personas aprenden mejor cuando el contenido se imparte en bloques cortos en lugar de videos largos sin pausas. Las grabaciones de clase de 30 a 60 minutos de duración no son recomendadas porque los estudiantes experimentan fatiga de atención y sobrecarga cognitiva. En lugar de una grabación de 30 minutos, utiliza varios videos cortos, por ejemplo, un video de 5 minutos introduciendo términos importantes, definiciones y prevalencia. Una grabación de 7 minutos introduciendo el concepto. Un video de 5 minutos compartiendo ejemplos. Un video de 7 minutos aplicando los conceptos. Y un video de 6 minutos resumiendo la lección y conectando el material con la clase próxima. En lugar de llenar diapositivas con texto y párrafos largos, utiliza un diagrama, imagen o gráfico sencillo y explícalo verbalmente. Esto funciona porque distribuye el procesamiento entre canales visuales y auditivos. Por ejemplo, una diapositiva con un diagrama visual del proceso, mientras la instructora narra la explicación. Principio de personalización. Se aprende mejor cuando el tono es más conversacional que formal. Por ejemplo, ahora veamos cómo el corazón bombea la sangre. Es mejor que usar un estilo de narración estrictamente técnico. Principio de la voz. Las personas aprenden mejor cuando la narración se pronuncia con voz humana en lugar de una voz robótica o sintética. Una voz humana suele tener un ritmo, tono e inflexión naturales, lo que ayuda a los oyentes a mantenerse atentos y a comprender mejor la información presentada. Aunque muchas voces sintéticas o generadas por IA están diseñadas para replicar el habla humana, pueden sonar mecánicas o carecer de patrones de habla consistentes y de inflexión natural. Como resultado, la experiencia de aprendizaje puede sentirse menos personal o menos conectada. Este principio es especialmente relevante en cursos impartidos por un instructor en vez de un video de entrenamiento genérico. Cuando los estudiantes escuchan la narración grabada por su profesor, reconocen la voz y el estilo de comunicación que asocian con el curso. Esta familiaridad puede fortalecer la presencia virtual del instructor y ayudar a crear una experiencia de aprendizaje más positiva. Las narraciones sintéticas añadidas son, en teoría, grabaciones de voces humanas, pero las inflexiones del habla pueden ser inconsistentes. Principio de imagen. Ver la cara del instructor en pantalla no mejora necesariamente el aprendizaje en comparación con los gráficos y narración por sí solos. Lo que importa más para el aprendizaje es la claridad con la que se presenta el contenido didáctico. Imágenes bien diseñadas junto con una narración clara, ayudan a los alumnos a centrarse en los conceptos clave. Aunque mostrar al profesor puede ayudar a crear una sensación de presencia social o conexión en algunos contextos, no aumenta inherentemente la comprensión del material. Uso de multimedia informado sensorialmente. Usa esta lista de verificación para repasar los elementos de tu curso en línea. ¿Usas imágenes en lugar de bloques de texto largos? ¿Destacas las ideas clave? ¿Eliminaste los gráficos y componentes innecesarios? ¿Dividiste los videos en segmentos más cortos? ¿Colocaste las etiquetas cerca o en los gráficos?